Es una técnica de facilitación neuromuscular proprioceptiva con movimientos integrados que tienen un carácter global y se realizan en diagonal y espiral, es decir, con componentes de rotación, produciendo de forma muy precisa los movimientos que se realizan en las actividades de la vida diaria. Principios básicos. Método integral. Tratamiento dirigido a la globalización. Enfoque de tratamiento siempre positivo. Potencial sin explotar. Meta. Alcanzar su nivel de funcionalidad más alta. Dentro de los objetivos están fortalecimiento muscular, aumento de la estabilidad, aumento de la amplitud articular, restablecimiento de la coordinación, entrenamiento del equilibrio, relajación muscular. Recordar que las indicaciones deben ser sencillas y breves para su adecuada comprensión. Patrones de miembro superior: flexión, aducción y rotación externa. Serrato anterior. Elevación anterior. Porción clavicular del pectoral mayor, deltoides anterior, coracobraquial, porción larga del bíceps. Flexión, aducción, rotación externa. Bíceps braquial, braquial anterior, tríceps y anconio. Flexión de codo, extensión de codo. Braquiorradial, supinador corto, supinación. Palmar mayor y palmar menor, flexión con desviación radial. Flexor superficial y profundo de los dedos interóseos, palmares y lumbricales, flexión y aducción hacia el lado radial. Flexor largo y corto del pulgar, aductor del pulgar, flexión y aducción. Flexión, aducción, rotación externa, posición de cúbito supino, miembro superior. Mecanismos corporales. Párese en posición de paso junto al codo del paciente, mire hacia los pies. El movimiento del paciente de flexión con rotación externa hace que usted gire y termine mirando diagonalmente hacia arriba. Movimiento. Los dedos se flexionan a medida que la muñeca se mueve en flexión radial. El borde radial de la mano guía el movimiento y el hombro se mueve hacia la flexión con aducción y rotación externa y la escápula hacia la elevación anterior. Resistencia. Su mano proximal combina una fuerza de tracción con la resistencia rotacional. La línea de resistencia es hacia atrás, hacia la posición inicial. Manteniendo la fuerza de tracción, se guía la fuerza aplicada hacia el arco adecuado. Aducción, rotación interna de miembro superior. Posición de cúbito supino. Mecanismos corporales. Párese en posición de paso en la línea del movimiento. Mire la cabeza del paciente. Comience con el peso de su cuerpo sobre el pie retrasado y deje que sea el movimiento del paciente el que empuje su peso hacia el pie de adelante. Mueva su tronco a la derecha para permitir el movimiento del miembro superior y para controlar la pronación con su presa distal. Cuando el brazo del paciente se acerca al final del recorrido, gire su cuerpo para mirar hacia los pies del paciente. Movimiento. Los dedos se extienden cuando la muñeca se mueve en extensión hacia el lado cubital. El borde cubital de la mano guía el movimiento y el hombro se mueve hacia la extensión con aducción y rotación interna. La escápula se mueve hacia el descenso posterior. La continuación de este movimiento es una búsqueda descendente hacia la parte de atrás del talón izquierdo con acortamiento de ese lado del tronco. Resistencia. Su mano distal combina la tracción a través de la muñeca extendida con una resistencia rotacional para la desviación cubital. La resistencia a la pronación del antebrazo y la rotación interna y aducción del hombro proceden de la resistencia rotacional en la muñeca. La fuerza de tracción ofrece resistencia a los movimientos de la muñeca y la extensión del hombro. Su mano proximal combina con una fuerza de tracción con resistencia rotacional. La línea de la resistencia es hacia atrás, hacia la posición inicial. Patrones de miembro superior: extensión, aducción y rotación interna. Serrato anterior, pectoral menor y subclavio. Descenso anterior. Subescapular, porción external del pectoral mayor, redondo mayor. Extensión, aducción y rotación interna. Bíceps braquial, braquial anterior, tríceps y anconio. Flexión de codo, extensión de codo. Pronador redondo y cuadrado, pronación. Flexor cubital del carpo, flexión con desviación cubital. Flexor superficial y profundo, interóseos, palmares y lumbricales. Flexión y aducción. Flexor largo y corto del pulgar, oponente del pulgar, flexión y oponencia. Flexión, aducción, rotación externa, miembro superior. Posición de cúbito supino. Mecanismos corporales.
Párese en la posición de paso cerca o sobre el hombro del paciente. Con el pie izquierdo adelantado, póngase frente a la línea del movimiento. Comience con el peso del cuerpo en su pie adelantado y deje que el movimiento del paciente empuje su peso hacia su pie posterior. Siga mirando la línea del movimiento. Movimiento. Los dedos se extienden a medida que la muñeca se mueve en extensión radial. El borde radial de la mano guía el movimiento a medida que el hombro se mueve hacia la flexión con aducción y rotación externa. La escápula se mueve hacia la elevación posterior. La continuación de este movimiento es una extensión con elongación del lado izquierdo del tronco. Resistencia. Su mano distal combina la tracción a través de la muñeca extendida con una resistencia rotacional para la desviación radial. La resistencia a la supinación del antebrazo y a la rotación externa y aducción del hombro viene de la resistencia rotacional en la muñeca. La fuerza de tracción resiste los movimientos de extensión de la muñeca y de flexión del hombro. Su mano proximal combina una fuerza de tracción con la resistencia rotacional. La línea de la resistencia es hacia atrás, hacia la posición inicial. Manteniendo la fuerza de tracción, guía su resistencia en el arco adecuado. Use la aproximación a través del húmero al final del rango de movimiento del hombro para resistir la elevación de la escápula y estabilizar la superior. Posición de cúbito supino. Mecanismos corporales. Párese en posición de paso sobre el hombro del paciente con el pie izquierdo adelantado. Mire a la línea del movimiento. Comience con el peso de su cuerpo sobre el pie retrasado y deje que sea el movimiento del paciente el que lleve el peso hacia el pie de adelante. Siga mirando la línea del movimiento. Movimiento. Sus dedos se flexionan a medida que la muñeca se mueve hacia la flexión cubital. El borde radial de la mano guía el movimiento y el hombro se mueve hacia la extensión con aducción y rotación interna, y la escápula hacia la depresión anterior. La continuación de este movimiento lleva al paciente a la flexión del tronco con flexión del cuello a la derecha. Resistencia. Su mano distal combina la tracción a través de la muñeca flexionada con la resistencia rotacional para la desviación cubital. La resistencia rotacional de la muñeca facilita la resistencia a la pronación del antebrazo y la aducción y rotación interna del hombro. La tracción de la muñeca resiste la flexión de esta y la extensión del hombro. Su mano proximal combina una fuerza de tracción con la resistencia rotacional. La línea de la resistencia es hacia atrás, hacia la posición inicial. Manteniendo la fuerza de tracción, se guía la resistencia aplicada en el arco adecuado. Sus manos cambian de la tracción a la aproximación a medida que el hombro y la escápula se acercan del final de su recorrido. La aproximación resiste el descenso de la escápula y estabiliza el hombro. Patrones de miembro inferior. Flexión, aducción, rotación externa. Psoas ilíaco. Músculos aductores. Sartorio, pectíneo y recto femoral. Flexión, aducción, rotación externa. Isquiotibiales, gastrocnemio, cuádriceps, flexión de rodilla, extensión de rodilla. Tibial anterior, dorsiflexión, inversión. Extensor del dedo gordo, extensor de los dedos, extensión, desviación medial. Extensión, aducción, rotación externa. Miembro inferior. Posición de cúbito supino. Mecanismos corporales. Párese en posición de paso junto al hombro del paciente. Mire el ángulo inferior de la camilla. Su pie interno, el más cercano a la camilla, se encontrará adelantado. Su peso recaerá sobre el pie retrasado. Permita que el movimiento del paciente lo tire hacia el pie adelantado. Cuando su peso se haya desplazado sobre el pie adelantado, dé un paso hacia adelante con su pie retrasado y siga desplazándolo hacia adelante. Posición de movimiento. Los dedos se flexionan y el pie y el tobillo realizan flexión plantar e inversión. La inversión facilita la rotación externa de la cadera y estos movimientos se realizan al mismo tiempo. El quinto metatarsiano hace de guía mientras el muslo se mueve hacia abajo, hacia la extensión y la aducción, manteniendo la rotación externa. La continuación de este movimiento provoca la extensión con elongación del lado izquierdo del tronco. Aducción, rotación interna. Miembro inferior de cúbito supino. Mecanismos corporales. Párese en posición de paso junto a la cadera del paciente. Con su pie derecho retrasado, mire hacia el pie del paciente y alinee su cuerpo con la línea de movimiento del patrón.
Comience con el peso de su cuerpo sobre el pie adelantado y deje que sea el movimiento del miembro inferior del paciente el que lo empuje hacia atrás, sobre su extremidad inferior derecha. Si el miembro inferior del paciente fuese largo, usted puede dar un paso hacia atrás con su pie izquierdo mientras desplaza el peso de su cuerpo aún más hacia atrás. Siga mirando hacia la línea del movimiento. Movimiento. Los dedos se extienden cuando el pie y el tobillo se mueven hacia la dorsiflexión y eversión. La eversión facilita la rotación interna de la cadera y estos movimientos se producen casi simultáneamente. El quinto metatarsiano guía los movimientos de la cadera hacia la flexión con aducción y rotación interna. La continuación de este movimiento provoca la flexión de tronco con inclinación lateral izquierda. Resistencia. Su mano distal combina la resistencia a la eversión con tracción durante la dorsiflexión del pie. La resistencia a la aducción y rotación interna de la cadera se produce al oponerse a la eversión. La tracción opone resistencia a la dorsiflexión y la flexión de la cadera. Su mano proximal combina la tracción a través de la línea del fémur con una fuerza rotacional que opone resistencia a la rotación interna y a la aducción. Manteniendo la fuerza de tracción se guía la resistencia en el arco adecuado. Demasiada tracción en el miembro inferior no permite a la pelvis el movimiento en la dirección correcta. Demasiada resistencia en el miembro inferior no permite a la pelvis moverse. Patrones de miembro inferior: flexión, ABD, rotación interna. Tensor de la fascia lata, recto femoral, glúteo medio, glúteo menor. Flexión, aducción, rotación interna. Isquiotibiales, gastrocnemios y cuádriceps. Flexión de rodilla, extensión de rodilla. Tercer peroneo, dorsiflexión. Extensor del dedo gordo, extensor de los dedos, extensión, desviación lateral. Abducción, rotación interna, miembro inferior, decúbito supino. Mecanismos corporales. Párese en posición de paso, mire el hombro derecho del paciente. Su peso está sobre el pie adelantado. El paciente, con su movimiento, debe empujarlo hacia atrás sobre su pie posterior y luego dé un paso atrás y siga desplazando su peso hacia atrás. Mantenga los codos pegados a los costados para poder aplicar resistencia con el cuerpo y los miembros inferiores. Movimiento. Los dedos se flexionan y el pie y tobillo realizan flexión y eversión. La eversión facilita la rotación interna de la cadera. Estos movimientos se producen al mismo tiempo. El muslo se mueve hacia abajo en extensión y abducción, manteniendo la rotación interna. La continuación de este movimiento provoca extensión con inclinación lateral izquierda del tronco. Resistencia. Su mano distal combina la resistencia a la eversión con la aproximación a través de la planta del pie. La aproximación opone resistencia a la flexión plantar y a la extensión de la cadera. La resistencia a la aducción y la rotación interna de la cadera proviene de la resistencia a la eversión. Su mano proximal empuja el muslo hacia atrás, hacia la posición inicial. El empuje opone resistencia a la extensión y a la abducción de la cadera. La colocación de la mano de lateral a posterior aplica resistencia a la rotación interna. Mientras la cadera se acerca a la extensión completa, continúe aplicando aproximación a través del pie con la mano distal y realice la aproximación a través del muslo con la mano proximal. Flexión, aducción, rotación externa, miembro inferior, decúbito supino. Mecanismos corporales. Párese en posición de paso con su pie el más cercano a la camilla retrasado y su pie externo el más alejado de la camilla adelantado. Mire hacia el hombro derecho del paciente con el cuerpo alineado con el surco del patrón del movimiento. Cambie el peso del cuerpo del pie adelantado al retrasado mientras estira. A medida que el paciente se mueve, permita que la resistencia traslade su peso hacia adelante sobre su pie adelantado. Si la extremidad inferior del paciente fuese larga, dé un paso mientras desplaza el peso de su cuerpo aún más hacia adelante. Siga mirando la línea del movimiento. Movimiento. Los dedos se extienden mientras el pie y el tobillo se mueven hacia la dorsiflexión e inversión. La inversión facilita la rotación externa de la cadera y de este modo, estos movimientos se producen simultáneamente. El primer dedo del pie
Guía los movimientos de la cadera hacia la flexión con aducción y rotación externa. La continuación de este movimiento provoca la flexión del tronco a la cadera. Resistencia. Su mano distal combina la resistencia a la inversión con la tracción durante la dorsiflexión del pie. La resistencia a la aducción y rotación externa de la cadera proviene de resistir la inversión. La tracción opone resistencia a ambas, la dorsiflexión y la flexión de la cadera. La mano proximal combina la tracción a través de la línea del fémur, con una fuerza rotacional para resistir la rotación externa y a la aducción. Mantenimiento de la fuerza de tracción guía la resistencia en el arco adecuado.